Bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar el dictado de la teoría número 9. El tema que vamos a desarrollar en esta clase y en la siguiente es el estudio de los hongos, la micología. La micología como ciencia se encarga del estudio de los hongos. Es una rama de la microbiología, específicamente la micología médica, que se relaciona con todas aquellas especialidades que tienen por objeto estudiar las enfermedades producidas por los hongos y los hongos que las producen. ¿Sí? La clasificación de los hongos actualmente los incluye dentro del filum de las eucariotas, del dominio, perdón, de las eucariotas. Son organismos formados por células eucariotas, en algunos casos unicelulares. Estamos hablando allí de eh, las levaduras, y en otros casos pluricelulares, y en ese se reciben el nombre de micelios o hifas. Estos hongos tienen la propiedad fundamental de lo que es la materia viva. Tienen conductividad, contractilidad, capacidad de reproducción. Sin embargo, no tienen clorofila y eso los diferencia de las plantas, así que no pueden realizar fotosíntesis, por lo que deben nutrirse a partir de materias orgánicas ya elaboradas. A eso se le llama heterótrofo. Tienen la capacidad también de poder descomponer los organismos muertos o sus productos, y en este caso reciben el nombre de saprófitos o saprofitos, y obtienen la nutrición a partir de otros organismos vivos, utilizándolos como sus hospederos. En este caso se comportan también como parásitos. Las paredes de los hongos contienen abundantes polisacáridos, sobre todo del tipo de los alfa-glucanos, de los mananos y de la quitina, además de contar también con algunas proteínas asociadas a manosa, y por eso reciben el nombre de mananoproteínas. Algunos hongos logran relacionarse con otros organismos para poder beneficiarse mutuamente. Son los hongos simbiontes, como por ejemplo los líquenes que alguna vez mencionamos cuando hablamos de las relaciones biológicas entre microbios. Tienen además características ecológicas estratégicas que, junto con la temperatura, la actividad acuosa o la aerofilia, le permiten satisfacer sus requerimientos nutricionales. En el caso de los hongos patógenos son especies que requieren tejido vivo para el crecimiento, por lo menos durante una parte de su ciclo. También hay hongos oportunistas, que generalmente son necrotróficos, o sea, se alimentan de cadáveres, o saprotróficos también se les dice, que utilizan componentes orgánicos generados por vertebrados o por invertebrados. De acuerdo al sustrato que usan, por ejemplo, los hongos también se les puede decir queratinofílicos, que son los hongos que utilizan queratina, hongos lipofílicos, aquellos que usan lípidos, hongos osmofílicos, aquellos que viven en ambientes con poca actividad acuosa, y así por el estilo podemos darle diferentes tipos de nombres de acuerdo al ambiente en el cual se van a desarrollar. Los hongos han sido utilizados por mucho tiempo y son utilizados actualmente como parte del alimento. ¿Cómo no reconocer el papel del hongo en la formación de algunos quesos, por ejemplo, como el queso Roquefort que vemos al lado izquierdo? O su papel alimenticio como las setas, los hongos comestibles que utilizamos en la cocina. Tienen entonces gran importancia para poder conservar el equilibrio, pues, de la naturaleza, porque pueden desintegrar o reciclar gran parte de los restos orgánicos, y esto permite completar el ciclo de la materia y la energía. Intervienen en la producción del llamado humus del suelo, importante para la agricultura, para la fertilidad, y también participan en el proceso de del deterioro del material físico. Así que se
puede utilizar en algunos casos como elementos de control biológico. En algunas civilizaciones los hongos se consideraron sagrados. En algunas culturas, incluidas las culturas de la selva peruana, la cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca, se consideraban alimentos de los dioses inclusive. Hay algunas, algunos tipos de hongos, como las trufas, por ejemplo, que son muy apreciados por algunos tipos de culturas que se alimentan de ellas, ¿no? El hongo sirve también para elaborar, además del queso, el pan, el vino, la cerveza, eh, los diferentes tipos de quesos, el roquefort, el camembert. También se usa para elaborar salsa de soya, para fermentar la yuca, para producir harina de yuca, para elaborar ácido cítrico como parte de la industria de los alimentos, así como también las levaduras. En la parte médica, como no mencionar su papel en la obtención de antibióticos, como es el caso de la penicilina, a partir del hongo Penicillium notatum, descubierto por Alexander Fleming, las cefalosporinas, a partir de los hongos Cephalosporium, la grisiofulvina, el ácido fusídico y algunas otras elementos biológicos como hormonas y enzimas. Los hongos también pueden funcionar como parte de rituales, están incluidos en diferentes tipos de culturas de las cuales hay evidencia del consumo de los hongos, sobre todo alucinógenos, para diferentes tipos de eh, ceremonias rituales. También el papel del hongo dentro de la patología no puede dejarse de lado. Los hongos pueden ser no solamente amenaza para el humano, sino también para algunos cultivos. Pueden destruir una serie de elementos e inclusive atacar a producir enfermedades en animales. En ganadería pueden producir enfermedades digestivas, dermatosis, micosis sistémicas en los animales. Y en el hombre no es la excepción, la micopatología es bastante variada. Por ejemplo, está el denominado micetismo. El micetismo es el envenenamiento producido por la ingesta de un hongo macromicético, es un hongo macroscópico, llamados estas setas tóxicas como la que vemos en la figura, estas, este tipo de hongos poseen toxinas que al ingerir el hongo empiezan a producir daño. En algunos casos son toxinas neurotóxicas que se manifiestan en tiempos muy cortos, media hora, una hora, y ahí está el efecto. En otros casos son el micetismo es citotóxico, ocasiona la muerte en tiempos de 6, 7, 8 horas, puede producir alucinaciones inclusive o trastornos gastrointestinales. Tres modalidades de micetismo se conocen. El micetismo faloidiano, que está relacionado con una especie de hongo llamada Amanita phalloides, que es la que estamos observando en el lado izquierdo. También está el micetismo de tipo muscarínico o nervioso, que es causado por la muscarina o muscardina, producida por algunos tipos de hongos que no es muy grave, pero la sintomatología va a depender de su acción colinérgica. Produce vómitos, diarrea, cólicos, abundante sudoración, lagrimeo, hipersecreción nasal, hipersalivación, bradicardia, disnea, entre sus principales síntomas. Y el otro es el micetismo cerebral. El micetismo cerebral es causado por otro hongo conocido como Amanita muscaria, que es la figura que está en el lado derecho superior. Esta Amanita muscaria tiene también sustancias como por ejemplo el mucimol o el ácido iboténico, que van a producir algunos efectos de tipo alucinógeno. También tenemos a las micotoxicosis, y aquí hay que hacer una diferencia porque mientras el micetismo es el envenenamiento producido por comer el hongo, las setas, ¿no? Al confundirlas con hongos comestibles, la micotoxicosis es la alteración producida por la ingesta de alimentos
que contienen metabolitos o sustancias precursoras de toxinas de hongos, como por ejemplo el caso de las aflatoxinas producidas por Aspergillus o las fusarinas producidas por Fusarium, que se desarrollan sobre el maíz, sobre el maní, como vemos en la figura. Estos hongos se desarrollan sobre los alimentos, inclusive en algunos sustratos utilizados como alimento para animales, y pueden inutilizar los alimentos. Y cuando se comen estos alimentos que están conteniendo este tipo de sustancias, producen pues diferentes tipos de patología, como por ejemplo cáncer de hígado en el humano. En algunos casos pueden tener propiedades neurotóxicas, vasoconstrictoras, como por ejemplo la ergotoxina producida por el cornezuelo del centeno, produce alcaloides como el ácido lisérgico, la ergotamina, y también algunos fenómenos alérgicos de hipersensibilidad en algunas personas atópicas, sobre todo pueden producir o desencadenar asma y rinitis. El tratamiento, tanto del micetismo, por comer los hongos patógenos, y la micotoxicosis, por comer alimentos contaminados con metabolitos o sustancias de toxinas de hongos, requieren un lavado gástrico. Esta es una urgencia médica. Si el momento el tiempo que ha transcurrido desde que se ingirió el hongo es menos de 5 horas, pues inmediatamente el lavado gástrico es el elemento a aplicarse. Y si no, después de 5 horas lo que se hace es aplicar purgantes, sobre todo purgantes de tipo oleoso, para favorecer la retención de líquidos y sales y contrarrestar la deshidratación, diluir las toxinas y promover pues la eliminación a partir de las heces. Esto se da junto con administración de abundantes líquidos y en algunos casos corticoides. Entonces tenemos dos patologías hasta ahora: el micetismo por consumir el hongo entero y la micotoxicosis al consumir alimentos contaminados con sustancias tóxicas de los hongos. Y el otro es la micosis. La micosis vienen a ser las infecciones causadas por hongos microscópicos, y ahí la diferencia. Micetismo por ingerir los hongos grandes, las setas, los macromicetos. La micotoxicosis por consumir alimentos contaminados con toxinas de los hongos, y la micosis producida por hongos microscópicos. Y van a tomar el nombre de la parte del organismo que invaden. Por ejemplo, si invaden las uñas, se hablará de onicomicosis, y dependerá de la zona del cuerpo en la cual se vayan a instalar, y también se puede denominar de acuerdo al tipo de hongo que la causa. Por ejemplo, la coccidioidomicosis, ¿no? Los agentes causales de micosis son más o menos 100 patógenos humanos, pueden ser de origen endógeno o exógeno. En el caso de los hongos endógenos, estos se encuentran en las mucosas y también en la piel de los individuos sanos como parte de microbiota, y suelen aparecer y convertirse en patógenos en algunas alteraciones en el hospedero, como la inmunodepresión, la diabetes, la antibiótico-terapia. O sea, se comportan como oportunistas, por ejemplo, cándida. Y los hongos exógenos son los que viven fuera del humano, pero pueden comportarse como parásitos obligatorios, como los dermatofitos, y los otros que existen como saprobios, como es el caso del Aspergillus, que también pueden comportarse como patógenos una vez que alcanzan, por ejemplo, el pulmón. La mayoría de los hongos exógenos van a ingresar al cuerpo a partir de la vía aérea o de la vía cutánea. Hay hongos que son cosmopolitas, es decir, los vamos a encontrar a lo largo de todo el mundo, y hay otros hongos que están delimitados a ciertas zonas consideradas endémicas de ellos. ¿Existe alguna afinidad de los hongos por algunos órganos o tejidos? Por ejemplo, los dermatofitos, estos hongos que causan enfermedad en la piel, tienen una afinidad por la queratina, de ahí que se les llama también hongos queratinofílicos. Cryptococcus, por ejemplo, Cryptococcus neoformans, es un hongo que tiene afinidad por el tejido
nervioso, por el sistema nervioso central. Histoplasma capsulatum es otro hongo que tiene afinidad por los componentes del sistema fagocítico mononuclear, por los macrófagos. Se mete allí y a partir del macrófago se va diseminando. Estas micosis producen lesiones, como ustedes ven aquí, características, lesiones que suelen estar delimitadas con bordes inflamatorios, la zona alrededor está roja y la zona del centro suele estar descamada o descamativa. Pueden ubicarse en cualquier parte de la piel e inclusive de las mucosas. ¿Cuáles son las características fundamentales de estos hongos? Número uno, son heterótrofos. Significa que tienen que alimentarse de materia orgánica preformada, por lo cual van a utilizarla como fuente de energía y fuente de carbono. Son eucariotas, significa que tienen un núcleo celular diferenciado con una membrana nuclear bien organizada. Su membrana celular está formada por ergosterol, tienen ergosterol en la membrana, y también tienen una pared celular gruesa conformada por polisacáridos, polipéptidos y quitina, una pared celular que además es rígida, por lo que no pueden fagocitar partículas alimenticias, sino que lo hacen es absorbiendo eh, nutrientes que se encuentren ya solubles, desintegrados, y para ayudarse en esa desintegración, en esa digestión, utilizan enzimas extracelulares para este fin. La estructura del hongo consta de un complejo llamado talo o micelio. Observamos aquí en la parte superior el micelio. Son como las ramas del hongo si lo comparamos con una planta. Y este talo o micelio a su vez está constituido por varios filamentos que reciben el nombre de hifas y conformado por una sucesión de células intercomunicadas que contienen algunas estructuras de tipo de levaduriforme que se van a llamar blastomicetos, que se van a reproducir en algunos casos por gemación y casi nunca por fisión binaria. Los hongos, de manera natural, producen enzimas cuya función está implicada con su fisiopatología. Tienen, por ejemplo, proteasas, tienen también enzimas que destruyen a las inmunoglobulinas, tienen enzimas que les permiten invadir, tienen invasinas. Además, dentro de cada una de estas células eucariotas, perdón, existen una serie de organelas intracitoplasmáticas como retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, perdón, tienen además cuerpos cisternales llamados dictiosomas, que son capaces de liberar macrovesículas que atraviesan la membrana celular. Poseen enzimas que abren poros en pared, que son enzimas líticas. Tienen también microvesículas que contienen enzimas que sintetizan la quitina y algunos otros organelos membranosos circulares. De todos ellos, vamos a poner aquí, el talo, que es el que estamos observando, o micelio, tiene dos partes. Un micelio vegetativo, que es el que se encuentra sumergido en o insertado en el tejido de sostén. Imagínense que son las raíces, el talo vegetativo viene a ser la raíz de las plantas, del hongo, para asegurar desarrollo, nutrición, fijación de la parte reproductora. Y la otra parte es la superior, que se llama talo reproductor o micelio aéreo. Y en este se encuentran los órganos de reproducción. Esta estructura permite que el hongo pueda tener variaciones en su forma y constitución que son importantes para diferenciarlos. En algunos casos, dilataciones, vesículas, clamidosporas, que son órganos de resistencia, y dependiendo de ello, también sirve para darles nombre, pues, sirve para clasificación.
Por ejemplo, vemos en la parte superior izquierda un grupo de hifas con unos tabiques en el centro, como si las células estuviesen separadas. A eso se le llama hifa septada o hifa tabicada. Y en la parte inferior vemos la hifa, pero que no tiene divisiones entre células. A eso se le llama hifas o micelio cenocítico, ¿no? Una diferencia importante en lo que corresponde al micelio. Micelio tabicado, micelio cenocítico, o hifas tabicadas o septadas e hifas cenocíticas. La levadura es distinto, que la vemos aquí en el lado superior derecho. La levadura es una estructura pues unicelular que se reproduce por gemación. Es completamente distinta su estructura, similar en los componentes, pero en la morfología pues es diferente, es una morfología ovoidea. De acuerdo a sus necesidades fisiológicas, también podemos clasificar a los hongos. Esto significa que van a tener diferentes tipos de alimentación, por ejemplo. El hongo, cuando se cultiva, debe encontrar lo necesario para su crecimiento. Por ejemplo, en el laboratorio se utilizan peptona, que es una materia de cultivo que tiene bastante aminoácido, bastante nitrógeno, azúcares como la glucosa o maltosa, que para ellos son indispensables, y el soporte sólido que viene a ser el agar, ¿no? Que le va a permitir al hongo filamentoso desarrollar su micelio vegetativo y su micelio aéreo, y un pH que debe ser de preferencia ácido, entre 5 a 6.5. Entonces estos hongos crecen de esa forma en el laboratorio. Y cuando están en la vida silvestre, su forma de crecimiento depende del tipo de alimentación que usen. Por ejemplo, los hongos que se encargan de descomponer restos de animales o vegetales o que crecen en los excrementos de animales se llaman hongos saprófilos. Los hongos que se asocian con otra especie, por ejemplo, un vegetal, un árbol, para poder crecer son hongos simbiontes. De esta manera establecen una relación de mutuo beneficio. Y los hongos que invaden otros seres vivos y les producen enfermedad, pues son los hongos parasíticos, que es algo similar a lo que vemos con el humano. En este caso, el hongo que vemos como parasítico es un hongo que va a encontrarse en las hojas de la uva y le va a producir este tipo de lesiones a la hoja de la parra. La reproducción del hongo es de dos tipos, una reproducción sexual y una reproducción asexual. Eh, el hongo debe de poder reproducirse con facilidad para poder alcanzar su capacidad de adaptación. Entonces, las hifas se van a desarrollar a partir de una espora por la emisión de una estructura que se va a llamar tubo vegetativo o tubo germinativo, que va a crecer de forma apical por las hifas. En el caso de la reproducción sexuada, como vemos en la parte derecha, hay varios fenómenos asociados a ella, como son la producción de órganos sexuados y los gametos, la fusión de protoplasma de los gametos, lo que se denomina como plasmogamia. Tenemos también la fusión nuclear, que es la cariogamia. Luego aparece la meiosis, con la división de los hongos en números haploides. Aparecen también algunas estructuras de producción de esporas. Posteriormente desarrollan los cuerpos fructíferos y las esporas sexuadas. Y en el caso de la reproducción de tipo asexual, esto es un poquito más corto, el camino se reproducen a través de lo que se conoce como conidias, que son las estructuras reproductivas del hongo, las conidiogénesis. Es una reproducción de tipo mitospórica, se le llamaba antes reproducción imperfecta, pero permite al hongo generar nuevamente la estructura de micelio a través de una célula especializada llamada conidiógeno. Y estas conidias pueden dividirse y pueden dar origen a un nuevo hongo una vez que encuentran el ambiente adecuado. Aquí está la reproducción sexuada nuevamente, la plasmogamia, que es la fusión de los citoplasmas de los gametos, luego la cariogamia con la fusión de los núcleos, la formación del cigoto,
el proceso de meiosis con la división haploide y la producción de estructuras de esporas que luego van a germinar. Y en el caso de la reproducción asexuada, pues está directamente la producción de esporas que van a poder germinar una vez que encuentren el ambiente adecuado para hacerlo. En cuanto a su clasificación o taxonomía, los hongos tienen también una forma de clasificarse. Esto se basa principalmente en criterios morfológicos y en las características de su reproducción sexuada, sin necesidad de analizar todos los atributos químicos o fisiológicos, como hacemos en las bacterias. Las bacterias, la clasificación se basa sobre todo en la parte bioquímica. Aquí en los hongos es más por la morfología y las características de las estructuras de reproducción sexual, salvo en las levaduras donde sí la característica bioquímica es importante, esto por la forma. La levadura tiene siempre la misma forma, en cambio los micelios pueden cambiar de diferentes tipos de forma. También se usa para los análisis taxonómicos los estudios moleculares, tanto para identificación como diagnóstico. Nos ayuda mucho la secuenciación de ADN, que permite establecer una mejor clasificación de los hongos y sobre todo conocer sus relaciones filogenéticas. Esta es una clasificación de los hongos de acuerdo a el árbol filogenético que tienen. Ese es el filograma que le llaman. Están los hongos llamados Critidiomycota, que son los más primitivos. Algunos de estos son acuáticos, pueden vivir en plantas o en insectos. Están luego los cigomicotas, que forman cigosporas con paredes gruesas. Luego están los ascomicotas, que se reproducen principalmente de forma sexual a través de conidios. Aquí, dentro de los ascomicotas, se encuentra la mayoría de los géneros de hongos de importancia médica. Y luego están los basidiomicotas, que tienen una reproducción también sexual y asexual, cuyas hifas poseen septos complejos. La taxonomía molecular también es utilizada en el caso de la clasificación de los hongos, y esto se hace en función de poder contar con reconocimiento filogenético de especies. Se hace la secuenciación de algunos genes, se analizan los resultados y luego se da eh, la propuesta de clasificación. Aquí se han ido moviendo muchas de estas clasificaciones justamente por lo que se ha encontrado en la taxonomía molecular, que antes hacía pensar que algunos hongos podían pertenecer a una u otra familia. Bien, eso es con respecto a los aspectos generales de las micosis de los hongos. Ahora vamos a hablar primero acerca de las micosis superficiales y posteriormente hablaremos de las micosis oportunistas. Empezamos con las micosis superficiales y para ello tenemos que hablar acerca de aquellos hongos que se encargan de producir patología en las estructuras superficiales. Y a eso se les llama los dermatofitos. Las micosis superficiales, dentro de ellas, uno de los principales son los dermatofitos. ¿Por qué se le dice superficiales? Porque van a abarcar el tejido de la piel y el tejido de las mucosas. No van a introducirse muy adentro, van a estar solamente en la parte superficial de la epidermis, en la capa de la mucosa. Estas micosis superficiales ya se conocían desde la época de los griegos y los romanos, e inclusive antes se tiene mucha información acerca de cómo se producían estas infecciones llamadas dermatofíticas. Específicamente, las dermatofitosis son micosis superficiales causadas por hongos llamados dermatofitos, que son hongos parásitos de la queratina, que comprenden tres géneros principales: el género Trichophyton, el género Trichosporum, perdón, Microsporum y el género Epidermophyton. Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Son hongos que en principio no forman parte de la microbiota normal de la piel y de sus anexos. O sea, no son hongos de microbiota.
de acuerdo a su localización, pueden afectar los pelos, cabellos, pueden afectar las uñas, pueden afectar netamente la piel produciendo algunas placas con eritema y descamación con bordes activos. Tienen una evolución subaguda, generalmente de semanas o meses, o también crónica, pudiendo durar hasta años, más o menos con producción de algunos síntomas como prurito, pues suele producir bastante prurito, pica, o sea, pica la lesión y casi no invaden, son superficiales. ¿Por qué? Porque son hongos que consumen queratina y la queratina la van a encontrar o encima de la piel, en el estrato córneo, o la van a encontrar en las uñas, o la van a encontrar en el pelo. No hay otro sitio del cuerpo que tenga queratina. Entonces allí se van a localizar en principio. Estas dermatofitosis son micosis superficiales, nuevamente, atacan la queratina, la piel y sus anexos, que vienen a ser el pelo y las uñas. Los géneros responsables aquí están: tricofitón, que ataca la piel, las uñas y el cabello; epidermofitón, que solamente ataca la piel y las uñas, no ataca el cabello, epidermofitón; y el género Microsporum, que ataca la piel y el cabello, pero no ataca las uñas. Son hongos cosmopolitas, los encontramos en todo el mundo, predominan sobre todo en climas cálidos, húmedos y tropicales y pueden afectar independientemente a cualquier persona. No tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con el sexo o con el tipo de raza o etnia. O sea, el paciente puede ser inmunocompetente y puede ser invadido por estos dermatofitos. Ahora, ¿cuáles son los factores que predisponen la aparición de estas dermatofitosis? Está la humedad, la presencia de climas húmedos, la, la presencia de calor, de ahí los climas tropicales, la inmunodepresión en los pacientes, la diabetes, el uso de calzado cerrado en sitios donde hace calor, por ejemplo, botas o los zapatillas, que son los tenis, la natación, hay hongos que se contaminan a partir de los elementos que se comparten, tipo sandalias o ropas de baño, toallas. La mala higiene es otro factor importante para la aparición de ese tipo de hongos, y el no secarse adecuadamente, o sea, el dejar zonas húmedas en la piel hace que estos órganos o estos hongos puedan predominar. Aquí está la clasificación basada en las tres especies: el tricofitón, el microsporum y el epidermofitón. Algunas especies importantes de tricofitón, como Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans. En el caso de Microsporum, el Microsporum audoini, Gypseum y Canis. Y en el caso de Epidermofitón hay una sola especie, Epidermofitón especie, tiene pues un comportamiento bastante particular. La especie es el Flocosum, Epidermofitón flocosum, se llama así, y los tres se pueden encontrar en estructuras, aquí está, queratinofílicas. Esta es la estructura de la piel. Vemos las diferentes capas que tiene la piel: el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. Es en el estrato córneo, estos cilindros que vemos en la parte superior, aquí hay un cilindro, acá hay otro que se está ya dividiendo, representan los hongos. Entonces allí es donde se van a encontrar los hongos invadiendo, en el estrato córneo, a través de las uniones entre las células. Es que estos hongos dermatofitos van a adherirse primero a través de algunas proteasas y moléculas de superficie, luego van a germinar y van a dar origen al crecimiento de sus hifas. Posteriormente invadirán el estrato córneo, degradando las uniones entre las células del estrato córneo, con que son los desmosomas corneales, la matriz lipídica y la queratina, y finalmente se va a dar un efecto de pérdida de la integridad de barrera. Y vamos a ver las lesiones características. Estos hongos, al alcanzar el estrato granuloso, pueden causar procesos inflamatorios porque se van a liberar algunas citoquinas y también algunos péptidos antimicrobianos que van a terminar activando el sistema inmunitario. Y las células del sistema inmunitario que se van a encargar de su defensa, principalmente una, que es el macrófago,
va a interactuar con otro tipo de células del sistema adaptativo, como es el caso de el linfocito T helper 1 por intermedio del interferón gamma, el linfocito T helper 2 relacionado más con procesos de alergias o dermatitis, y el linfocito T citolítico que va a destruir no solamente a la célula invadida por el hongo, sino también va a producir una especie de reacción de inflamación en la zona. También juegan un papel importante los neutrófilos a través de su receptor de lectina 1. Neutrófilo es un gran fagocito, una célula fagocítica importantísima, por eso es que interviene en estos procesos de reconocimiento de los hongos. El cuadro clínico que nosotros podemos observar en el caso de estos hongos es variado. Como ustedes pueden ver, depende de la zona que se afecta, depende si es la piel, depende si es la cabeza, la cara, el hombro, las uñas, etc. De acuerdo a ello, nosotros podemos clasificar a estos dermatofitos en formas superficiales, como son la tiña de la cabeza, del cuerpo, la tiña inguinal, la tiña de la mano, de los pies o de las uñas. Este cuadro clínico suele tener una incubación entre días y semanas, en promedio son 7 a 15 días. Las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la localización, generalmente hay prurito, dependerán también del agente causal, y las formas superficiales atacan sobre todo la piel, el pelo y las uñas. Entonces veamos primero la tiña de la cabeza, llamada también tiña capitis, es una tiña muy común en los niños, puede curar en el momento de la pubertad, inclusive los agentes causales de esta tiña de la cabeza son el Microsporum canis y el Trichophyton tonsura, son los más frecuentemente aislados en este tipo de lesiones en el cuero cabelludo. Hay presencia de zonas de descamación, a veces zonas de desprendimiento del pelo. Para el diagnóstico tomamos muestras de la descamación y también del pelo para ver si está invadido. En algunos casos puede haber una sobreinfección bacteriana, si el niño se rasca sobre todo, y cuando se sobreinfecta aparece una tiña de tipo inflamatoria llamada Kerion de Celso. El Kerion de Celso tiene un componente microbiano y puede haber pus inclusive en su composición. Es una tiña entonces bastante invasiva, altamente contagiosa, sobre todo en las guarderías y los colegios. La tiña del cuerpo, llamada también tiña corporis y conocida por los griegos como herpes circinado, herpes le decían por las lesiones redondas que produce, es la tiña de la piel. En los niños se encuentra generalmente a cargo de Microsporum canis y Trichophyton tonsurans. En el caso de los adultos, el Trichophyton rubrum y el Microsporum canis en segundo lugar. Esta tiña del cuerpo se caracteriza por estas placas eritémato-escamosas que estamos viendo, placas rojas que se descaman, redondeadas, con bordes activos vesiculosos que se extienden en dirección excéntrica, y eso es característico. La lesión de las tiñas es una lesión de tipo numular, como si fuese una moneda, pero que va extendiéndose del centro a la periferia. Por eso hablamos de un crecimiento característico que es de tipo excéntrico. Esta tiña del cuerpo tiene algunas variantes importantes, como por ejemplo la dermatosis glútea dermatofítica, una lesión característica que deja en la zona del glúteo, y hay un tratamiento pues enfocado en la regresión de este tipo de patologías, pero no es la única, también está la tiña imbricada, que es otra foto de una tiña llamada tiña imbricada, también se le dice toquelau. Esta es una enfermedad que se presenta en algunas islas del Pacífico, los polinesios, también en Centroamérica y en Sudamérica. Suele presentarse en indígenas con piel bronceada, sobre todo en algún tipo de islas. Este tipo de tiña, como si fuese un tatuaje, es causado por
Trichophytum concentricum, se ha visto en algunas áreas rurales y afecta a determinados grupos étnicos, y eso se debe muy probablemente a que haya una predisposición genética. El Trichophytum concentricum se transmite por contacto directo, o sea, al tocar a la otra persona, y se caracteriza por escamas que se adhieren por uno de sus bordes, se desprenden parcialmente, y muestran disposiciones concéntricas y como si fuese un encaje, no es lo que se ve a la figura. No altera los pliegues, tampoco altera al cuero cabelludo. Puede afectar a las uñas, a las palmas y a las de los pies, pero no se ha definido si ese dermatofito puede causar este tipo de afectación o está compuesto de otros patógenos más. Luego tenemos a la tiña de la ingle, bastante común, la tiña de la ingle llamada también tiña cruris, predomina en varones adultos, también se puede observar en mujeres y en niños, pero sobre todo es en varones adultos. Puede haber inclusive portadores sanos de esta enfermedad, puede afectar a una o ambas regiones inguinales, extendiéndose al perineo, a la región púbica, al abdomen e inclusive a las nalgas, y pocas veces pueden afectar las estructuras como el escroto y el pene. Se caracteriza por presentar placas eritematosas con bordes vesiculosos, casi nunca hay pústulas, una evolución es crónica y bastante pruriginosa, o sea, pica bastante. Esto puede dar lugar a que se pueda pigmentar la lesión. Esta lesión se limita a las ingles, en este caso Epidermophyton flocosum sería el agente causal, y si se trata de una tiña inflamatoria, lo más probable es que se trate de Trichophyton mentagrophytes. Luego tenemos a la tiña de la barba, llamada tiña barbae. Es una tiña causada por especie de Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum y Trichophyton verrucosum. Eh, Tiene una transmisión por medio de fómites, por medio de elementos inanimados. En el caso de los varones adultos, esta tiña afecta la barba o el cuello. Se está caracterizando por pústulas foliculares, en algunos casos aisladas. Puede asociarse muchas veces como si fuese un impétigo secundario con adenopatías cervicales y retroauriculares, pero no debe confundirse con la localización facial de la tiña del cuerpo. Luego tenemos a la tiña barbae o la tiña de la, aquí hay un error, esta es la tiña de las manos. La anterior que vimos es la tiña de la barba. Esta es la tiña de las manos. La tiña de las manos, llamada también tinea manum, es una tiña causada por Trichophyton rubrum. En la gran mayoría de casos, predomina en varones adultos, es muy poco frecuente en los niños. Los factores predisponentes son aquellas personas que trabajan con la mano, tipo carpinteros, por ejemplo, y también la presencia de sudor, la sudoración. Puede afectar a una o ambas palmas, de acuerdo con lo que se ha descrito hasta el momento. La forma crónica es la más frecuente de esta tiña de las manos, porque se manifiesta con anhidrosis, hiperkeratosis difusa y también descamación y presencia de placas eritematoescamosas, como se pueden ver, placas que se van descamando en las zonas de la lesión. No solamente el Trichophyton rubrum, sino también podemos encontrar a Trichophyton mentagrophytes como causa de este tipo de patología. Luego está la tiña de los pies, llamada también tiña pedis o pie de atleta. Este pie de atleta es causado por Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes en su variante interdigitale, y también por
Epidermophyton flocosum en menos proporción, que también interviene, afecta los pliegues interdigitales de las plantas y bordes de los pies, se manifiesta por descamación, maceración de la piel, presencia de grietas, presencia de fisuras. Por eso se le dice la tiña intertriginosa también, el intertrigo es el espacio entre los dedos. Puede haber también vesículas o ampollas. Puede estar acompañado de un abundante prurito y además de olor fétido, el olor es intenso, fétido, huele mal el pie de atleta, con exacerbaciones del cuadro en las temporadas calurosas y también episodios de remisión en las épocas frías. Tenemos finalmente a la tiña de las uñas, llamada tiña unguium o onicomicosis dermatofítica. Esta es propia de adultos y generalmente de zona urbana. Es casi la tercera parte de la dermatofitosis. Tiene una predominancia en gente adulta de 30 a 60 años. La gran cantidad de casos dependen de dermatofitos como Trichophyton rubrum o Trichophyton mentagrophytes y también de Cándida. Este es el tipo de infección que puede atacar pues el borde de la uña, la base de la uña o puede simplemente quebrar la uña por la destrucción que ejerce sobre su estructura normal. En el caso de los géneros, vamos a describir un poquito qué cosa es cada uno de estos géneros. Empezamos con el género Trichophyton. El género Trichophyton, trico significa pelo, tiene microconidios abundantes. Ustedes ven en el fondo la imagen de Trichophyton. Esas estructuras azulitas chiquititas que se ven un montón son las microconidias. Tiene también la presencia de macroconidias escasas. Ustedes ven ahí, poquitas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macroconidias de paredes delgadas, las macroconidias fusiformes. La especie más frecuente de Trichophyton es el Trichophyton rubrum, que tiene una morfología microscópica variable, con frecuencia genera colonias de color blanco algodonoso, con algún pigmento rojizo o rojo oscuro en el reverso. Algunas de estas cepas de Trichophyton producen un pigmento melanoide que se difunde en el medio y colorea toda la placa Petri. Tenemos ahora el género Microsporum. El género Microsporum es la especie, el género de hongo importante como dermatofito que tiene la especie más observada, que es el Microsporum canis. El género Microsporum tiene colonias de crecimiento rápido. Las hifas suelen ser abundantes con un aspecto en el centro de color café claro y en los bordes suele ser amarillo o anaranjado. Los macroconidios son fusiformes, ustedes los están viendo allí, ven solamente 3, que son grandes, con extremos afilados, paredes gruesas, con espículas, que es justamente lo que se está observando. Se tienen también las hifas, llamadas hifas en raqueta o pectinadas, y tiene algunas microconidias muy pequeñitas, que son las que se ven en la parte posterior. Y luego el epidermofitón, que solo tiene capacidad patógena para el humano, el epidermofitón flocosum. Este es un hongo antropofílico, significa que se contagia a partir del humano. Tiene la afectación de uñas y piel, pero no afecta a los pelos. No tiene microconidios, es una diferencia importante del epidermofitón. Tiene macro, pero no tiene microconidios. Y tiene algunas clamidosporas.
Esa es la parte que corresponde a los dermatofitos. Ahora vamos a hablar un poquito de otras micosis superficiales, por ejemplo, la pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una patología de micótica superficial causada por una especie de hongo llamado Malassezia. Hay algunas especies como Malassezia furfur, por ejemplo, que va a predominar en en el tronco, en los hombros. Se caracteriza por manchas hipocrómicas de color café o rosado, cubiertas por una descamación fina y de una evolución crónica y asintomática. Es poco frecuente en los niños, sin embargo, se puede presentar, aunque no en la cara. La distribución mundial de esta malacesia comprende más o menos el 5% de las micosis en general y el 20% de las superficiales. Vean ustedes la prevalencia, 32% en áreas tropicales. Es común y frecuente en jóvenes y adultos, sobre todo en del sexo masculino, menos común en niñitos y en ancianos. No está relacionada con el sexo necesariamente. La etiopatogenia de esta enfermedad incluye la presencia de descamación por parte del efecto queratinofílico del hongo. Hay una oxidación que va a producir pérdida de la melanina, una hipomelanosis, y finalmente un componente inflamatorio importante desencadenado por un linfocito de tipo CD4. En este caso viene a ser el linfocito de tipo T helper 17, que es el que va a intervenir en la defensa contra estos patógenos, y también el T helper de clase 1, T helper 1. Aquí está la malacesia, son levaduras, como ustedes pueden observar, están señaladas allí en verde, las levaduras. Suele tener también algunas hifas este hongo, pues son hifas generalmente cortitas, sin mayor importancia en cuanto a su estructura. Pero podemos tener pues esta pitiriasis versicolor, también puede haber una pitiriasis de tipo tiña, y pueden localizarse de manera diseminada o de manera eritrodérmica también. Depende mucho de cómo se encuentre el paciente en ese momento. El cuadro clínico se caracteriza, como ustedes ven, por lesiones hipopigmentadas. El periodo de incubación es más o menos 15 días. Las lesiones dermatológicas tienen distribución centrípeta, o sea, de la periferia hacia adentro, como si confluyesen. Afecta sobre todo la parte anterior y posterior del tórax y el cuello, que es lo que ustedes están observando, pero pueden extenderse también hacia las extremidades, hacia el abdomen, las nalgas, y en el caso de las mujeres, hacia sitios de contacto con la ropa interior sintética. En los escolares, la presentación suele ser de tipo facial, en la cara, y en los lactantes también predominan las lesiones en la cabeza. Luego tenemos a otro tipo de micosis superficial denominada piedra, se le llama así, piedra. Esta micosis superficial es una micosis de tipo benigno. Está conformado por algunos cúmulos de hongos con aspecto nodular que se adhieren al pelo de la cabeza, de las axilas, del pubis o de la barba, y suelen ser de color café, amarillento o negro. Entonces, de allí que se les llame piedras. Parecen como si fuesen piedritas que están adheridas pues a los tejidos de pelo. La piedra blanca, que es un tipo de micosis dentro de estas piedras, hay piedra blanca y piedra negra. La piedra blanca es micosis cosmopolita pero poco frecuente. Predomina sobre todo en varones jóvenes. No se han observado en ancianos, por ejemplo, pero sí se observa en niños y se observan casos familiares además. Sin embargo, es poco contagiosa. No hay
evidencia de que se transmita por la vía sexual, pero sí a través de fómites, por ejemplo, peines, ganchos de cabello, recipientes para lavarse el pelo, cosméticos, y su evolución es favorecida por la humedad y la diabetes, y también por el síndrome de inmunodeficiencia adquirido en fase SIDA. Hay una presentación, inclusive genitopubiana, se han informado presencias de portadores sanos entre varones homosexuales. En el caso de la piedra negra, su eh, ubicación está limitada a regiones con climas tropicales y subtropicales donde hay lluvia abundante. Por lo tanto, Sudamérica está presente en ese tipo de eh, distribución. Aquí vemos el cuadro clínico que se ve en la piedra blanca. Parece como si fuesen piojos, como si fuesen liendres, pero no, no son piojos. Lo que estamos observando es la presencia de estas lesiones que afectan el pelo de la piel, de cuero cabelludo. También pueden afectar la barba, el bigote, las axilas, la región genitopubiana, rara vez las pestañas y las cejas. Y su característica es la presencia de estos nódulos adheridos al pelo y que miden en promedio 1.5 milímetros de diámetro. Y aquí tenemos el cuadro clínico de la piedra negra. Vean la diferencia. En la piedra blanca, obviamente, se ve blanco, casi transparente, y en la piedra negra es distinto. Se ubica solo en el tercio distal del pelo del cuero cabelludo. No la encontramos en otro lado, solo en la cabeza y en el tercio distal del pelo. Se caracteriza por presentar nódulos chiquitos de 0.5 a 4 milímetros de diámetro, de color café oscuro o negro, y se encuentran adheridos con firmeza al pelo. Cuando uno pasa el peine, siente la sensación como si estuviera peinando y que el peine arrastrase arena. Así de pequeño es el gránulo y así se ve el cuadro clínico de la piedra negra. Hay otra patología que se llama tiña negra. La tiña negra, se llama así, es una micosis superficial causada por un hongo del grupo de las ortáeas, ya sea el género Exophiala o el género Pheoanelomyces. Afecta la capa córnea de las palmas de las manos, casi nunca las plantas y también otros lugares. Y se caracteriza por presentar manchas hiperpigmentadas de color café oscuro o negro, bien delimitadas, sin inflamación, pero cubiertas por escamas muy finas y asintomáticas. Ahí vemos a la tiña negra, causada por esta ortaea Wernicki. Es un trastorno asociado a zonas tropicales y subtropicales. Se contrae por inoculación traumática del hongo, o sea, astillas de madera, trozos de papel que cortan la mano, etcétera. Este hongo sí tiene una incidencia mayor en las mujeres, generalmente en las palmas, es más raro en las plantas de los pies, pero no es contagioso. ¿No? Hay una especie de presentación, como la ven allí, ahí están las lesiones características. El periodo de incubación de esta tiña negra dura entre 10 a 15 días, en algunos casos varias semanas, puede afectar una sola palma, la izquierda, pero también puede ser bilateral o afectar la planta del pie, el cuello e inclusive el tronco. Estas manchas hipercrómicas tienen un color café oscuro o negro de límites bien definidos y bien pigmentados, con contornos policíclicos. Hay poca descamación, una descamación muy fina que no se nota mucho. Las manchas tienen semejanza con las que aparecen cuando hay contacto con nitrato de plata. La evolución de esta micosis es crónica y asintomática, aunque puede haber prurito en algunos casos.
Aquí vemos un esquema de cómo se diferencia en cuanto a la presentación y a la ubicación, sobre todo, de este tipo de patógenos. Vemos en el caso de la pitiriasis versicolor, la malacesia, en el caso de la tiña negra, la piedra blanca y también la piedra negra, ¿no? Diferentes tipos de ubicación para producir la enfermedad. Luego tenemos a las llamadas oculomicosis. Las oculomicosis son patologías causadas por hongos de tipo oportunista. La oculomicosis es conocida también como queratitis micótica, una micosis de la superficie de la córnea producida por algunos hongos oportunistas, como es ahí está la córnea. Miren qué tan gruesa puede ser, pero puede ser afectada por estos hongos. Hongos oportunistas como Fusarium, Aspergillus, Pseudosporium, algunas especies de Cándida, algunos hongos de Matiáceos como Curvularia, etc. Y casi siempre esta oculomicosis se origina por un traumatismo ocular que produce ulceración en la córnea, inflamación posteriormente. Pueden haber hifas en el estroma corneal. Aquí es difícil de tratar este tipo de presentación. Ahí lo ven, cómo se ve la queratitis ulcerativa, la queratitis micótica. Vean las lesiones en el medio de la córnea, cómo se destruye, cómo pierde opacidad del órgano y ya no puede mirar el paciente, ya no ve. Este cuadro clínico es bastante característico, una incubación que puede durar 5 días o 2 meses, con antecedentes obviamente de trauma ocular, por ejemplo, accidentes de tránsito o enfermedades ocupacionales, pacientes que trabajan en imprentas, que trabajan en algún tipo de elemento que condicione la aparición de accidentes. Por lo general, en ese cuadro clínico hay fotofobia, suele haber dolor, inflamación ocular. La úlcera generalmente no duele, pero puede causar complicaciones en largo plazo. La úlcera pequeña tiene un tipo de presentación que ayuda a su identificación. Luego tenemos a las otomicosis. Las otomicosis, como su nombre lo indica, son micosis que aparecen en el conducto auditivo externo. De hecho, esta es una micosis superficial del conducto auditivo externo que se caracteriza por inflamación, descamación, prurito y dolor. Es de evolución subaguda o crónica, se acompaña de algunas masas blanquecinas o grisáceas, disminución del umbral auditivo, o sea, hipoacusia. ¿Quiénes se encargan de causar esta otomicosis? Generalmente algunos mohos pertenecientes al género Aspergillus y también algunas levaduras. Hay un prurito intenso, suele haber dolor, puede haber pérdida de secreción, pus, por el conducto auditivo externo, y cuando uno hace la otoscopía, o sea, el examen con el otoscopio, encuentra pues presencia de hifas y una hiperemia en el conducto auditivo externo. Y ahí vemos cómo se observa. Estamos observando en ambos casos un examen del oído utilizando el otoscopio. No se sabe cuánto es el periodo de incubación en este caso de las otomicosis, pero hay una afectación unilateral del conducto auditivo externo, es un solo lado, y puede expandirse desde la membrana timpánica hasta el meato en la parte exterior. O sea, puede abarcar todo el canal, toda la zona que va a caracterizarse por inflamación. Se nota que está roja, hiperémica, y además descamación. Por eso se ve que se pierden las escamas de la superficie. Casi nunca existe otorrea. El hongo con la célula epitelial y el cerumen suelen dar lugar a algunos tipos de tapones membranosos.
Eso impide también la micosis. Hay prurito, picazón, hay ardor, sensación de quemadura. En ocasiones puede haber una sensación de cuerpo extraño. El paciente siente como si tuviese algo en el oído, una hipoacusia de moderada. Cuando uno hace el estudio otoscópico, se ve pues esta superficie del conducto auditivo externo con membranas blanquecinas, que son las que vemos en ambos lados, en la imagen de la izquierda y en la derecha. Estas imágenes blanquecinas correspondían a placas, como si fuesen membranas, de aspecto aterciopelado, con algunas zonas puntiformes más oscuras, y eso es pues lo que se encontraba en este tipo de pacientes con otomicosis. Luego vienen las micosis oportunistas. Las micosis oportunistas hablan acerca de un grupo de patógenos que en condiciones normales no producen enfermedad, porque están contenidos por las barreras primaria y secundaria del sistema de defensa. Sin embargo, apenas aparece una disminución en el sistema inmunitario causado por una infección adicional, por ejemplo, o cualquier otra causa que fuese necesaria, estos hongos van a desarrollar su capacidad patogénica. Es conocido el caso de, por ejemplo, aquellos hongos como Cándida, que se comportan como oportunistas, viven en la microbiota, pero luego se transforman en oportunistas apenas tienen, valga la redundancia, la oportunidad. Así que primero vamos a hablar de la candidiasis. La candidiasis es una micosis primaria, aunque también puede ser secundaria, producida u ocasionada por levaduras del género Cándida, sobre todo la especie albicans. Las manifestaciones suelen ser localizadas o diseminadas o sistémicas y afectan a todo el tejido de piel, mucosas, estructuras profundas y ácidos órganos internos. Es una infección de tipo cosmopolita, la encontramos en todo el mundo con diferentes especies. Se considera una de las infecciones oportunistas más frecuentes en humanos en los últimos 30 años por el caso del VIH. Se ha incrementado pues la presencia de estas micosis. Candida albicans es la especie más importante, es una levadura que sí pertenece a la microbiota gastrointestinal, también a la mucosa bucal y a la mucosa vaginal en el caso de las mujeres. Suele producir enfermedad con sus diferentes especies a partir de la invasión del tejido. O sea, Cándida está en la superficie, coloniza, pero en algún momento libera algunas enzimas que van a destruir el tejido, permitiendo su invasividad. Entonces ahí va a depender mucho del tipo de prevención que se está utilizando frente a estos patógenos. La presencia de esta cándida hace que se presenten este tipo de cuadros clínicos. Ustedes pueden ver ahí una candidiasis oral, un paciente. La primera figura es un paladar. La segunda figura corresponde al periné de un bebé. Esa es una dermatitis del pañal, también causada por cándida. En el tercer lugar, impresiona la presencia de esófago. La candidiasis esofágica, estamos viendo, presente también en pacientes con VIH. Y en el último, la última figura, donde se ve la uña desprendida, corresponde a una infección por cándida, pero en la estructura unguial. Este cuadro clínico es así de variado, dependiendo del tipo de tejido que se ve afectado, pero eh, puede presentarse como pseudomembranas, en el caso de la candidiasis oral y la esofágica, son placas blanquecinas que se desprenden fácilmente.
una presentación eritematosa o atrófica que se ve, por ejemplo, en la dermatitis del pañal. Puede haber inclusive hipertrofia de las papilas en algunos órganos como la lengua. La criptococosis, hay un error ahí, es criptococosis, se llama así. La criptococosis es otra micosis oportunista causada por el hongo del género Cryptococcus, especie Neoformans. Los criptococos son células que causan una micosis de tipo oportunista, son células levaduriformes, específicamente es una levadura con una gran cápsula, lo que le da un poder patogénico inmenso. Tiene una serie de factores de virulencia, entre los cuales destacan sus enzimas, tiene enzima ureasa o enzima fosfolipasa. Suele adquirirse por vía respiratoria. Criptococo está en relación con las heces de las palomas. Las palomas tienen criptococo en su intestino y al momento que defecan, liberan las estructuras que van a ser finalmente inhaladas por el paciente y a partir de ahí se va a producir la infección. Pueden afectar la criptococosis cualquier víscera, músculo, hueso humano, piel y mucosa que tenga particularidad y es afín, es un hongo que tiene mucha afinidad por el sistema nervioso central. Esto se debe a que dentro de su patogenia logra atravesar la barrera hematoencefálica a partir de una serie de componentes que tiene dentro de ellos la melanina. Este hongo puede también presentar diseminación hematógena, sobre todo en pacientes debilitados o con algún tipo de inmunodeficiencia. Ahí están las aves, las palomas, cuyas heces tienen este hongo, Cryptococcus neoformans, que se inhala a partir de las levaduras secas, por el tamaño, llega al alveolo pulmonar, en el alveolo nos infecta eh, y posteriormente a ello va a desarrollarse pues todo un cortejo sintomático que va a estar relacionado con el sistema nervioso central, porque es lo que se ha manejado en este tiempo. Hay un espectro de enfermedad que significa que es asintomático, más o menos el 40-50%, y en otros casos puede haber inclusive dificultad respiratoria. Uno de los factores de virulencia importantes en este criptococo es la presencia de una enzima llamada fenoloxidasa. Esta fenoloxidasa le permite secretar y tener algunos factores de virulencia adicionales con su cápsula. Esta cápsula es una cápsula bastante gruesa para la prevención, sobre todo, de la fagocitosis. En el caso del cuadro clínico, la afectación más importante y más característica es la siguiente, ¿no? El dolor óseo, fiebre, cefalea, náuseas, algunas erupciones cutáneas, sudoración excesiva e inusual en la noche y también cambios en el estado mental. Entonces es importante que pueda evaluarse en su conjunto a este tipo de pacientes. Ahora, si se trata de un paciente inmunodeprimido con VIH y presenta este tipo de enfermedad, pues es un aviso de que la complicación puede salirse de las manos y puede terminar matando al paciente. Las cigomicosis es otro tipo de patología producida por hongos. Las cigomicosis tienen sobre todo la capacidad de mostrarnos cómo pueden generarse lesiones a partir de hongos que en particular no lo son. En ambos casos es
una lesión que aparentemente se está necrosando, ¿no? Causada por estas levaduras, estos virus que estén aquí. Dentro de estas cigomicosis, que son enfermedades causadas por hongos oportunistas, tenemos, por ejemplo, a las mucormicosis. Las mucormicosis son micosis que se originan por hongos oportunistas del orden de los mucorales, sobre todo Rhizopus, un hongo llamado Apsidia, la especie Mucor y la especie Rhizomucor. Puede llegar a tener presentaciones pulmonares, cerebrales, gastrointestinales, etc. La etiopatogenia de este hongo implica que a partir de una zona de contaminación que vendría a ser el suelo, sobre todo en suelos saprófitos, se comparte el, eh, el alimento, sobre todo en suelos húmedos, considerando que este es un hongo saprófito. Permanecen muchas veces avirulentos, pero se considera que tienen además una especie de resistencia natural frente al llamado factor sérico fungistático que está en la sangre, que debería destruirlo, pero el hongo se resiste a ello. La inhalación de las esporas es la forma de contaminación. No se sabe cuánto dura el periodo de incubación, pero sí se sabe que es breve. Es una enfermedad bastante aguda. En este caso, vean el tipo de destrucción que puede tener y casi nunca se diagnostica en vida. El síntoma más común es la fiebre, inclusive durante la estación de antibiótico terapia. Eh, las manifestaciones clínicas dependerán mucho de la vía de entrada del hongo y de la enfermedad predisponente, pero casi siempre se observa isquemia y necrosis. Imagínense, ese ojo ha sido destruido completamente por el hongo. Hay eh, presentación en la modalidad rinocerebral, afecta a nariz y de ahí el encéfalo, afectación pulmonar, gastrointestinal y cutánea. Luego tenemos a las entomofthoromicosis. Las entomofthoromicosis son un grupo de patologías también causadas por hongos del tipo Zygomycetos, específicamente Conoviolus y Basidiobulus. Tienen una presentación rinofacial y subcutánea. Estos hongos, lo vemos aquí, se encuentran sobre todo en el sudeste asiático, en África y en el caso sudamericano, en Brasil. Hay alta presencia de estos hongos de tipo entoftomorales. Se encuentra que las lesiones predominan sobre todo en varones, está asociado con el trabajo en el campo, de ahí que sean hongos que se encuentran en superficies como las maderas, por ejemplo. Su etiopatogenia, ahí está la afectación. Suelen vivir estos hongos en la superficie de plantas o sus restos, también de algunas algas, etcétera, en el intestino y las heces de los anfibios, en los mamíferos que comen insectos, en los reptiles que se alimentan de insectos infectados, inclusive se puede encontrar este hongo, tiene un esporangio
reducido, dirigido a vemos la afectación, en este caso del hombre, en el paladar, también en el labio superior y en el puente nasal. El cuadro clínico, si bien es cierto, se desconoce el periodo de incubación, esta forma llamada rinofacial o rinioconidiobolomicosis se inicia con la afección de la mucosa oral nasal, perdón, por una lesión nodular. Se produce luego obstrucción nasal que evoluciona en meses o años. Se manifiesta por tumefacción subcutánea que crece lentamente y que puede afectar a la mucosa y a los tejidos blandos de la región centrofacial. Luego puede dañar los senos paranasales, puede haber epistaxis, sangrado por la nariz, se va a extender de manera centrífuga hacia la región glabelar y hacia la región frontal. Esta es una patología que hace que el paciente presente esta forma de tapir o hipopótamo por el tipo de hinchazón que tiene en la cara. El cuadro clínico entonces está caracterizado por esta presentación, suele ser crónica, en algunos casos puede afectar también los hombros, el tronco y las extremidades. Aquí vemos otra presentación con afectación de la extremidad de esta enterofmicosis. Vean las lesiones de tipo destructivo que hay en la cara también, como se ha hinchado todo el labio para recibir a este tipo de patología. Luego tenemos a la aspergilosis. La aspergilosis es otra patología oportunista causada por el hongo del género Aspergillus. El Aspergillus también es un hongo diseminado a lo largo de todo el planeta. Es un hongo cosmopolita, ubicuo, que se puede encontrar en la naturaleza, en el campo, en las plantas, en las maderas, pero también se puede encontrar en los productos de las maderas, o sea, en las carpinterías y en el papel. Importante, el papel. Se puede inhalar, de allí que produzca aspergilosis pulmonar invasiva. eh, Puede producirse también aspergilosis necrotizante, y el más conocido de evolución crónica, que es el aspergiloma. Normalmente no afecta a las personas que se produzcan la aspergilosis, es en realidad raro, depende mucho del grado de inmunodepresión. Mientras más inmunodeprimido esté el paciente, es más probable que haga. La enfermedad predomina más en varones. Los aspergilomas se ven inclusive en comparación con tuberculosis, parecida a la presentación. Suele presentarse mucho en campesinos, en quienes trabajan con granos, empleados de los molinos, etc. Eh, ¿Qué predispone a que el paciente tenga aspergilosis? Neutropenia, desnutrición, presencia de absceso hepático a mediano, alcoholismo crónico, cáncer pulmonar, uso de glucocorticoides, etc. El Aspergillus pertenece a la familia de los Aspergillaceae. Estos Aspergillaceae tienen dos géneros, el Penicillium y el Aspergillus. En este caso, el Aspergillus tiene algunas especies frecuentes, el Aspergillus fumigatus, el Aspergillus flavus, Niger, nidulans y terreus. Vemos cómo es que ingresa. El Aspergillus se reproduce por esporulación, así que estas esporas son las conidias, van a ingresar, por el tamaño van a llegar al alveolo. Una vez que llegan al alveolo, van a germinar las colinias, las conidias. Los macrófagos no van a poder actuar, van a atravesar la membrana basal y van a invadir el epitelio pulmonar. Si es que hay una suficiente cantidad de polimorfonucleares, pues van a poder atacar la infección. Si no, no. Al contrario, la infección se va a diseminar, y el cuadro clínico justamente de una aspergilosis pulmonar es ese: una destrucción acelerada del parénquima pulmonar con presencia de infiltrado inflamatorio, pero sobre todo de tipo linfocítico. Puede afectar también los senos paranasales a través de modalidades invasivas,
sobre todo el seno esmoidal y el seno maxilar. Puede afectar también la zona palatina. No se sabe cuánto es el periodo de incubación. En el caso de la modalidad neumónica, los síntomas pulmonares suelen ser intensos, con aparición de dolor tipo pleurítico, tos con expectoración mucopurulenta, con hemoptisis asociada, disnea, y también al examen hay brote pleural. En el caso del aspergiloma, los síntomas son similares, suele haber malestar general, fatiga, anorexia, cefalea, rinorrea, pérdida de peso, hemoptisis, y el paciente inmunodeprimido pues hace una infección diseminada de todas maneras a pesar de la presencia del aspergiloma que en principio debería contener la infección. Puede haber también formas diseminadas cuando el aspergillus alcanza el vaso sanguíneo, puede distribuirse a diferentes lugares causando fenómenos trombóticos y embolia, dependerá del órgano afectado. Lo más común es que se invade el cerebro, produciéndose edema, eritemas de tipo nasal, epistaxis, necrosis de cornetes, visión borrosa, hipertensión endocraniana, abscesos y meningitis aguda rápidamente mortal, sobre todo en neutropénicos y vinculados también a enfermedades malignas de la sangre, como son las neoplasias hematológicas. Y bien, esta es la primera parte de nuestra clase de micosis. Vamos a continuar en la segunda parte, que es la próxima clase, donde vamos a hablar de las micosis subcutáneas y las micosis sistémicas. Bien, hasta aquí. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta con respecto a las micosis en general, las superficiales y las oportunistas. Ya en la práctica, ok, vamos a ver, hay dos prácticas en las cuales vamos a observar cómo se hace el estudio de las micosis, qué tipo de tinciones, qué tipo de observación se hace en cuanto a su diagnóstico. Bien, nos quedamos ahí entonces. Les agradezco la atención. Vamos a parar la grabación y nos vemos el día viernes para la práctica. Esta semana nos toca las infecciones de transmisión sexual. Vamos a hablar acerca